¿Cómo están, hermanos? Que Dios les bendiga. Soy el pastor Pedro Rubio Cabello y estamos una vez más junto a usted para compartir la siempre palabra del Señor. Hoy el texto base está ahí en 1 Corintios capítulo 14, los versículos 1 al 4, y en esta oportunidad lo vamos a leer. Dice así: Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El que hable lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que hable lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. El tema que vamos a hablar hoy son las lenguas humanas y angélicas. La palabra del Señor nos enseña que la oración es un lenguaje espiritual, donde el espíritu de la persona que va a orar o la persona que va a comunicarse con el Señor entrega palabras, signos, maneras y formas, y Dios, que es espíritu, entiende y recibe ese mensaje de comunicación. Al mismo tiempo, en la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo dice que la oración es como un arma que el creyente tiene para cómo relacionarse con el Dios Todopoderoso. A través de toda la revelación bíblica, los creyentes, los hombres, las personas, hombres o mujeres, aprendieron a usar esta manera, esta arma y esta forma de cómo comunicarse con Dios y recibir instrucciones, mandamientos, indicaciones y consejos del Todopoderoso para la vida diaria. Pues bien, veamos hoy día 4 beneficios de lo que es hablar en lenguas. Ahora, la pregunta es, el primero de ellos es que cuando el creyente hable en lenguas, habla con Dios. El capítulo de 1 Corintios 14, versículo 2 dice así: Pero el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por espíritu habla misterios. Ahora, es indudable que nadie le entiende de las personas que están allí frente a lo que él puede estar hablando, si su idioma vernáculo es español y está hablando en lenguas espirituales o lenguas humanas como el inglés, como el francés, como el latín, como el alemán, como otros idiomas que hay en el mundo. No le van a entender. Pero lo importante aquí es, hermanos, no es que los hermanos entiendan o que otras personas entiendan lo que él está hablando, sino que Dios entienda lo que el creyente está diciendo. Pero al mismo tiempo dice que por el Espíritu habla misterios. Es decir, es el Espíritu Santo que a través de este lenguaje sobrenatural comunica misterios. ¿Qué son los misterios? Son cosas ocultas que el hombre no conoce, no ve ni puede acceder por la vía de la razón, por la vía humana, pero sí a través de un lenguaje espiritual. Entonces, allí en Mateo capítulo 6, versículo 6, cuando el Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña está dando instrucciones a los discípulos, conecta y también toca el tema de la oración. Y él dice que Dios es que está en el lugar secreto. Cuando el creyente ora en secreto, Dios está allí. Al mismo tiempo dice que Dios mira y ve lo que ocurre en el secreto. Y finalmente llega a decir que habrá una recompensa pública. Entonces, ¿hay un beneficio hablar en lenguas? Claro que sí, porque el creyente le habla a Dios. En segundo lugar, en Corintios 14:4 dice: El que hable lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. 2 ángulos de la edificación. Uno, la edificación personal, y la edificación de la iglesia, de la eclesía, de la asamblea o los hermanos que están reunidos allí. Ahora, puede que sea, y reitero, lengua extraña, pero es el Espíritu Santo quien inspira a Pablo y dice que esta lengua puede ser extraña para los hermanos que están allí, para la forma de pronunciarla y explicarla, pero para Dios no lo es. Y lo interesante acá es que este creyente que ora en lenguas se está edificando, y es el Espíritu Santo que conoce aquellas áreas internas de nuestro espíritu o de los creyentes donde hay
debilidades, situaciones complejas y difíciles, y allí el hombre interior que Dios ha creado y está desarrollando va creciendo y va edificándose cuando habla en lenguas. Entonces, es Dios quien conoce muy bien, hermanos, cuál es la estatura de cada creyente. Por lo tanto, el hablar en lenguas hay un tremendo beneficio personal para poder edificarse y poder crecer. La Sagrada Escritura, ahí en Lucas, vamos a buscar ese texto, Lucas capítulo 2, habla de nuestro Señor Jesucristo con respecto a su crecimiento físico y espiritual. Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía. Y esa palabra crecimiento se refiere a la parte física de Jesús y a la parte de su espíritu. Entonces, nosotros hoy día también necesitamos hablar en lenguas, necesitamos estar en comunión con Dios a través de la oración. Y de esa manera el Espíritu Santo empieza a construir y añadir una estatura paulatina, constante en el tiempo, porque ambos elementos tienen que ir en crecimiento, la parte física y la parte espiritual. En tercer lugar, de los beneficios de hablar en lenguas, dice que el Espíritu ora. 1 Corintios 14:14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi espíritu queda sin fruto. Ahora, fíjese, mi espíritu ora. La oración es un arma del espíritu. La oración es una manera de dialogar en el espíritu con Dios. Dentro de la revelación bíblica, el ser humano en varios pasajes es considerado en tres áreas. La primera, se dice que el hombre es una unicidad. En Génesis 2:7 dice que Adán fue un ser viviente. En 2 Corintios 7:1, Pablo dice que hay que limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu. Carne se refiere a la inmoralidad de la pornografía y de las obras sexuales y sensuales que existían en ese tiempo en la iglesia de Corinto. Y luego habla de espíritu. El problema de Corinto era la idolatría. Y detrás de los ídolos, la Biblia dice que están los demonios. Por lo tanto, yo tengo que cuidar mi espíritu de qué cosas son conectadas o qué cosas yo veo o con qué cosas a veces me relaciono y ver qué cosas están edificando, haciéndome bien espiritualmente y aquí qué cosas destruyen mi espíritu o destruyen mi cuerpo. La intención del diablo o de los demonios es destruir el cuerpo como también destruir el espíritu. Por lo tanto, si yo me relaciono bien y oro en el espíritu, en lenguas, al Señor, mi espíritu va a ser edificado. Y eso es lo que Dios pretende. Y en 1 Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo escribe también y habla de que la voluntad de Dios es la santificación de los creyentes. Ya menciona alma, cuerpo y espíritu. Alma tiene que ver con los sentimientos. El espíritu tiene que ver con la identidad de la persona. Y el cuerpo tiene que ver con la parte física nuestra, que desde que nacemos, crecemos y después vamos envejeciendo poco a poco. Pero el espíritu del hombre no perece jamás. Ahora, se cita ahí lengua desconocida. Entendimiento o razón queda sin fruto. Pero lo importante acá no tiene que ver tanto con la lógica humana o la comprensión humana, sino cómo el espíritu de la persona, en este caso el creyente, va orando, hablando, dialogándose y comunicándose con el Señor. Y en cuarto lugar, del beneficio de hablar en lenguas está el cantar en el espíritu. 1 Corintios 14:15 dice, pregunta, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Fíjese, dos tipos de oraciones. Oración que yo comprendo en mi idioma personal en el que nací y que lo he ido aprendiendo poco a poco, pero también está el orar y cantar con el espíritu. Dos tipos de adoración acá. La adoración que nosotros constantemente hacemos en nuestro idioma natural o el idioma que nuestros padres nos han enseñado, pero también habla de cantar en el espíritu, o sea, cánticos en lenguas. Hermanos,
Esto es un misterio, esto es una realidad que el Espíritu Santo dejó para la iglesia cristiana del primer siglo y es la base bíblica en la cual todas las iglesias se tienen que guiar desde que la iglesia esté presente o se mantenga aquí en la tierra hasta que el Señor Jesucristo la venga a buscar. Entonces, el orar y cantar en el Espíritu es la voluntad de Dios. Y allí en Juan, capítulo 4, versículo 24, cuando Jesús conversa con la mujer samaritana acerca de la adoración, donde los samaritanos históricamente, ellos adoraban allá en Samaria, capital Israel digo, capital Samaria, en el monte Gerizim, iban para allá y hacían sus sacrificios. Y los judíos adoraban en Jerusalén. Entonces aparece el Señor Jesús dándole una clase histórica, teológica acerca de la adoración a esta mujer y le dice que Dios es espíritu. Y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, la adoración no tiene que ver con un punto geográfico específico. La adoración no tiene que ver con instrumentos manuales técnicos, sino que tiene que ver con mi espíritu. Cómo yo adoro, cómo me postro, cómo escucho a Dios para hacer su voluntad. Y en Romanos 8:26 dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad para pedir lo que conviene conforme al propósito de Dios o conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, cuando hablamos de las lenguas que son divinas, tienen como finalidad que yo me comunique con el Señor y al mismo tiempo pueda entender cuál es la voluntad de Dios para mí. Ahora, el versículo de 1 Corintios 14:37 dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. En la Biblia no se prohíbe, hermanos, el no hablar en lenguas. Tampoco se dice que hay que hablar continuamente, pero hay que hablar en lenguas. Es una lección, una verdad escritural. Porque si no es así, pesquemos 1 Corintios 14 y saquemos la hoja de la Biblia. Pero vamos a hacer eso, no. Tenemos que ser respetuosos, tenemos que ser reverentes y aceptar todo el consejo de Dios. Si decimos que somos espirituales, estos son principios del Señor. Entonces, si usted, el Espíritu Santo, ha venido sobre su vida y habla en lenguas, gloria al Señor. Si no, pídale al Señor que Dios lo llene de su Espíritu, porque Él es el que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Vamos a orar. Padre bueno, como siempre te agradecemos por tu palabra y oramos en el nombre de Jesús para que tu Espíritu Santo descienda y se manifieste dando estas lenguas maravillosas, sobrenaturales, que son para comunicarnos contigo, para dialogar contigo, para crecer contigo, para escuchar tu voluntad, Señor, y así que tu Espíritu Santo que trabaja con nuestro espíritu pueda ir sanándonos, ayudándonos, dándonos obras maravillosas que solo tú sabes hacer. Bendice a mis hermanos, llénalos de tu gracia y tu Espíritu Santo sea derramado en ellos, en el nombre de Jesús. Amén.